eso es lo que usted y yo debemos de gritar y declarar en esta hermosa mañana de viernes 19 de septiembre. Que el Señor Todopoderoso es nuestro guerrero. Él es el que batalla nuestras batallas cuando nosotros las depositamos en sus manos. La semana pasada hemos terminado con este canto, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la oración que hacía Josafat en aquel entonces, cómo Dios le dio la victoria a Josafat frente a sus enemigos. Y en medio de la música, en medio de la celebración, el Señor se glorificó de gran manera. Y por eso nosotros hoy continuamos dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Y como dice Juan Carlos Alvarado, yo gritaré que Jehová es mi guerrero. Así es que usted ahí donde está, declare con su boquita de que el Señor es su guerrero. Él es el que va delante de usted peleando la batalla también. Usted no está solo. Le llaman guerrero a ese Dios Todopoderoso en el cual usted y yo hemos venido a refugiarnos. En estos meses ya hemos estado viendo y analizando la vida de algunos reyes. De hecho, hemos ido de rey en rey, viendo sus reinos, viendo todas esas cosas que ellos iban haciendo, reconociendo que también ellos, al igual que nosotros, somos seres humanos con debilidades, con fortalezas, con cosas buenas y con cosas no tan buenas en ocasiones. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios estemos escudriñando siempre la palabra de Dios, sabiendo que siempre nos va a enseñar algo, que por medio de su Espíritu Santo, Él puede traer a nosotros una revelación importante a nuestro corazón y a nuestra vida. Hemos visto cómo Dios habla de muchas maneras. Puede ser por una enseñanza, puede ser por medio de una canción. El Espíritu de Dios siempre está ahí para que nosotros podamos aprender lo más posible, todo lo que podamos aprender y absorber de la palabra de Dios. Y en ocasiones uno dice, uy Dios, ¿cómo me ayudaste y me hablaste en determinado momento? Y tal vez otra persona me dice, a mí lo que me llenó y me ministró de gran manera fue la canción que pusieron al final. Entonces nosotros debemos estar como esponjitas, absorbiendo todo lo que estamos aprendiendo, absorbiendo todo lo que nos están diciendo, absorbiendo todo aquello que nos están enseñando. Las semanas pasadas hemos estado viendo el reinado de Roboam, de Abinoam, de Asa y de Josafat, que es el cuarto rey de Judá. Ya hemos visto también a Jeroboam, a Nadab, a Baasa, a Ela, a Sinri, a Tifni, a Onri, a Acab. Y quedamos con Acab. Nosotros hemos quedado con Acab, con la muerte de Acab. Y ahora sí, ¿qué va a pasar después de la muerte de Acab? ¿Quién va a quedar a cargo del reino? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Y no solamente eso, vamos a ver también otros reyes que van a estar ahí. Vamos a tratar de ver en este día varios reinos. Así es que esté atento a lo que Dios nos va a enseñar en esta hermosa y preciosa mañana. Vamos a ver. Después de que Acab murió, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un recuento de lo que pasó con Acab, porque tal vez algunas cosas ya se nos han olvidado, puesto que la semana pasada hablamos de Josafat. Como estamos hablando de dos reinos a la vez, simultáneamente, algunas personas están reinando en Israel, en el reino del norte, y otras personas están reinando en el reino del sur o el reino de Judá. Y eso es importante que lo tengamos claro también. Es muy importante que lo tengamos claro en esta hermosa mañana. Entonces, decíamos que cuando Acab fue a la guerra, ¿se acuerdan que fue con Josafat? Y todo el tema de Josafat ya lo vimos, entonces no lo vamos a ver hoy. Acab se disfrazó pensando que tal vez él podía escapar de esa guerra. Pero cuando ya llega el momento, por medio de un soldado tirar una flecha al aire, por el hueco de la armadura con la que Acab se había disfrazado, le hirió de muerte. Oiga usted, por un huequito de la armadura de Acab. Y eso puede traer muchas enseñanzas a nosotros, que tan bien cubiertos debemos estar nosotros todos los días. Nuestra armadura espiritual bien puesta, como tiene que ser, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si usted se descuida, bueno, antes las viejitas decían, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna.
Eso es lo que decían antes las viejitas, ¿verdad? Pero bueno, ya Acab había sido advertido por Elías, el profeta Elías, cómo iba a ser su muerte, por lo que él había hecho con Nabot. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nabot? La viña de Nabot. Bueno, eso está en unos programas atrás, así que le invito a que usted vaya y averigüe. Pero si usted no tiene mucho tiempo ahorita, le voy a hacer un resumen de lo que pasó con Nabot. Acab quería una tierra para hacer una huertita, dice ahí la palabra. Quería hacer una huertita para sembrar, qué sé yo, los chiles y sus cositas. Y él dijo, yo quiero aquella tierra, la tierra de Nabot. Quiero aquello que le pertenece a aquel hermano, dijo Acab. Entonces Nabot le dice, bueno, es que yo no está a la venta. Yo no lo vendo porque es una herencia familiar. Es algo de mis antepasados y no la voy a vender. ¿Qué pasó con Acab? ¿Qué pasó con Acab? Se fue llorando para el castillo y se deprimió y se puso a llorar y se puso triste. Cuando entró la reina Jezabel, que era la reina, era hija del rey de los Sidonios, le dijo, ¿cómo Acab, que no te han dado esa tierra? ¿Cómo es posible? Pobrecito Acab, venga, yo me voy a encargar de eso. Jezabel estaba acostumbrada a que todo se hiciera como ella decía, cuando ella quisiera y donde ella quisiera, porque al ser la hija de un rey estaba acostumbrada a que la palabra de ella era ley. Entonces ella mandó unas cartas a los ancianos de ese pueblo, puso los sellos del anillo real y envió esas cartas como si hubiera sido Acab el que las escribió, acusando a Nabot de algo que él no había hecho. Y como sentencia decía, apedréenlo. Llega, reciben las cartas, las personas lo declaran culpable y en base a eso el pobre Nabot, siendo inocente, muere apedreado por las personas del pueblo. Y claro, cuando pasó eso, entonces Jeza se fue a decirle, Acab, ya ahora sí, la huerta es tuya, ahora eso es suyo. No llore más, venga mi chiquito, no se deprima. ¿Quién me lo molesta? ¿Quién? Dígame quién. Esa Jezabel es cosa seria. Esa Jezabel es cosa seria. Aquí ya después de que había muerto Acab, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo de Nabot, perdón. Si no se me va. Bueno, entonces aquí el profeta Elías le dijo cómo iba a ser la muerte por lo que había hecho con Nabot, ¿verdad? Recuerdan, Primera de Reyes 22:34 y Primera de Reyes 21:24 y 22:38. Entonces ya pasó eso. Al final el muchacho murió. Después de mucho tiempo, él murió debido a la herida que le había patrocinado, por decirlo así, provocado esa lanza que cayó en su armadura. Acab tenía aproximadamente 70 hijos en Samaria. Segunda de Reyes 10, del 1 al 17. Se dice que después de Acab quedó reinando su hijo Ocosías. Él fue el que quedó en su nombre. La sucesión del trono en aquel entonces no siempre era por el primogénito, o tal vez se escogía por la persona más apta, tal vez la persona que tenía una mayor autoridad o mayor presencia, no sé. Pero en este caso no era por dice, la sucesión al trono en la antigua Israel no siempre era automática, ni basada en la primogenitura. Acuérdense lo que había pasado cuando David iba a morir y no sabíamos qué iba a pasar, quién iba a ser el rey, ¿se acuerdan? Y entonces se hizo ahí un enredo porque Betsabé le dijo, es que fulanito de tal está haciendo una fiesta, no nos invitó ni a mí, ni a Salomón, ni a Natán. Entonces ellos hablaron para que David proclamara de rey a Salomón, porque ya había otro de sus hijos que ya estaba declarándose rey. Pero eso es lo que había pasado, ¿verdad? Dice aquí que en el caso de Acab parece que Ocosías fue el designado como heredero, o bien en ausencia de un heredero designado. Fue el hijo mayor restante quien ascendió al trono. Él tuvo muchos hijos. En aquel entonces, al existir la poligamia, habían muchos hijos porque habían muchas esposas, muchas concubinas y un montón de cosas más. Por casi 13 años después de la muerte de Acab, la reina Jezabel continuó ahí ejerciendo su influencia, no solamente en el reino de Ocosías, sino también en el reino de su otro hijo, Joram, hijo de Acab. Tenemos que tener claro aquí y hacer la salvedad que estos reyes no deben de confundirse, porque vale la casualidad
que en un determinado momento de la historia de Israel hay un rey que se llama Ocosías, hijo de Acab, y hay un rey de Judá que se llama Ocosías, hijo de Jorán. Del otro lado está Jorán, hijo de Acab, y del otro lado está también Jorán, hijo de Josafat. Entonces eso se nos puede confundir. Es importante que cuando leamos las historias pongamos atención y seamos minuciosos al ver bien de quién es hijo, si Josafat o de Acab, de Jorán, hijo de Josafat, o de Acab, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando empezó a reinar Ocosías, hijo de Acab, ya Josafat reinaba 17 años. Dice Primera de Reyes 22:51, que ya estaba en el año número 17 del rey Josafat. Y este Ocosías reinó 2 años sobre Israel. Y la frase dolorosa que hemos hablado en casi todos los reyes, que usted ya sabe cuál es, que se repite constantemente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho con su padre. Este muchacho Ocosías, hijo de Acab, reinó solamente 2 años, debido a que él se cayó de la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, después de esa caída, envió mensajeros a que le preguntaran a Baal-zebut, hijo dios de Cron, si él iba a sanar de esa enfermedad, sí o no. A pesar de estar equivocándose Ocosías, él persistía en su necedad y en lugar de clamar a Dios, prefirió enviar mensajeros a que le consultaran a Baal-zebut, dios de Ecrón. Entonces Dios le dijo por medio de un ángel a Elías Tisbita lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y dice que Elías se fue. Hay varias partes donde dice que ellos envían diferentes tropas de soldados para hacerle saber qué era lo que iba a pasar y qué quería Dios decirle por medio del profeta Elías. Cuando las personas cuando Ocosías preguntaba, dice: entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces Ocosías sabía que era Elías Tisbita. Entonces este hombre, este rey Ocosías, hijo de Acab, hijo de Jezabel, murió después de esa caída. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado por medio de Elías. Y Jorán, hijo de Acab, reinó en su lugar durante el año segundo de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Ya cuando empezó a reinar aquí Jorán, que iba a suplir a Ocosías, el rey que se había caído de la ventana, Jorán, hijo de Josafat, ya llevaba 2 años de estar reinando. Entonces, en ese momento, a Ocosías, hijo de Acab, no tener hijos, le correspondió a su hermano Jorán. Ahora, cuando Jorán, hijo de Acab, vea que estamos todavía de la parte de los reyes del norte, Ocosías y Jorán. Y en la parte de Jorán, de Judá, del sur, la reina del sur, será Jorán y Ocosías. Entonces tenemos que estar muy atentos para ver cuál de los reyes son. Recuerde, hijo de Acab, o hijo de Josafat, o hijo de Jorán. Ahí vamos a ir viéndolo y desarrollándolo, porque esto realmente, les digo, hace meses me tiene un colocho en la cabeza, que mi esposo es testigo. He hecho cartulinas, he hecho hojas, he hecho columnas, porque quiero ser lo mejor explicarlo, ¿verdad? Explicarlo de manera que no se confunda, porque yo me confundí un montón. Entonces traté de hacerlo lo más ordenado posible. Pero bueno, vamos a empezar con el reinado de Jorán, hijo de Acab, el hermano de Ocosías, que también es hijo de Acab y Jezabel.
Comenzó a reinar en el año 18 de Josafat, ya que Ocosías no tenía hijos en ese momento. Jorán, hijo de Acab, reinó 12 años en Samaria. 12 años. Aunque dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque al menos este Jorán, hijo de Acab, quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nadat, e hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, ya ahí empieza otro tipo de profeta. Con Jorán vamos a ver ya la entrada o la función del profeta Eliseo. Cuando él predice, cuando predice la victoria sobre Moab. Y dice así: entonces Mesa, rey de Moab, este señor, tributaba a Israel desde que estaba Onri en el reinado. ¿Quién era Onri? El hijo de Acab, el papá de Acab, el abuelo de Jorán. ¿Hasta qué enredo? Jorán, el abuelo de Jorán. Él le pagaba un tributo, por decirlo, a Israel. Era propietario de ganados y pagaba cosas a Israel con corderos y carneros. Los carneros no iban así como ya rasurados, no, iban con sus vellones. Ese conjunto de lana que tenía y que después se podía vender, ¿verdad? Se ve como las trasquilan a las ovejitas. Bueno, esas ovejitas iban con ese montón de vellones. Entonces, claro, era muy negociable las animalitos estos, ¿verdad? Pero cuando vio que empezó a reinar Jorán, se rebeló y dijo, no, ya yo no voy a seguir pagando. No, señor, no, señor. Y dice, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, que era el suegro, ¿verdad? Que era suegro de la hermana de Jorán, porque Josafat era suegro de Atalía, que era la hija de Acab y Jezabel, que se casó con Jorán, rey de Judá, rey del sur. Estamos hablando de este otro Jorán, que es del reino del norte. Como que yo le diga a mi consuegro, bueno, voy a ir a hacer un pleito con tal parte, usted me ayuda, usted me acompaña. Entonces el otro consuegro dice, ya, y sí, vamos, ¿verdad? Josafat era el suegro de la hermana de Jorán. Era nuera, Atalía, de Josafat. Vea usted, ¿de qué clase de familia tenía Acab y también Josafat? Que podemos ver muchas cosas, que podemos sacar mucha tela para cortar en este tipo de enseñanzas. Entonces, Jorán, hijo de Acab, le dice a Josafat, ¿no ve que se ha rebelado contra mí? ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le respondió, Josafat, iré porque yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Vea usted qué compromiso y qué lazo tenía Josafat para decirle a Jorán que él era como él, como diciendo, todo lo mío es suyo, no se preocupe. O como cuando llega alguien y dice, siéntese como en su casa. Eso estaba haciendo Josafat, diciéndole a Jorán, hijo de Acab, ¿verdad? Pero recordemos que ya el profeta Jehú antes había amonestado a Josafat cuando quería ayudarle a Acab. Y entonces él le decía, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti cosas buenas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has puesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat se caracterizó por hacer este tipo de vínculos, más que todo políticos y también familiares, ¿verdad? Entonces ellos fueron a pelear contra este rey de Moab que quería venir a quitarle parte de sus tierras. Entonces él se asoció y se unió en guerra contra los moabitas, quienes al final perdieron. Cuando hablamos aquí hablamos cosas muy importantes, porque Josafat, a pesar de que ya hablamos la semana pasada, él cada cosa que hacía siempre pedía a alguien que le ayudara para ver si era voluntad de Dios hacer lo que iba a hacer.
Él no se iba así como rapidito, sino que le decía, no hay alguien a quien le podamos consultar. Y él siempre estaba con esa inquietud. Decía, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos que estaban ahí en la casa de Joram dijo, sí, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat le dijo, bueno, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, rey de Israel, ¿verdad? El rey de Israel en ese entonces, Joram, hijo de Acab. Descendió Josafat, rey de Judá, y también salió a ellos el rey de Edom. Ellos todos se pusieron ahí para ir en contra de los que venían en contra de él. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, a Joram, él no quería mucho a Joram, Joram, hijo de Acab, ¿qué tengo yo contigo? Ve a tus profetas de tu padre o a las profetas de su madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha unido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. En la versión TLA de este mismo versículo dice así, uno de los oficiales del rey contestó, por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías. Y Josafat dijo, Dios nos hablará por medio de él. De inmediato, los 3 reyes fueron a ver a Eliseo, pero este le dijo al rey de Israel, yo no tengo nada que ver con usted. Pregúntele a sus profetas, a quienes su padre y madre siempre consultan. Y el rey de Israel, Joram, hijo de Acab, dijo, no lo haré. Quien nos desvió hasta aquí fue Dios, para que el rey de Moab nos destruya. Entonces Eliseo dice, juro por Dios Todopoderoso a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que siento por Josafat, no te prestaría la más mínima atención. Es más, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. En fin, traigan un músico, fue lo que dijo Eliseo. Y dice aquí la palabra que cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo y Eliseo dijo, Dios dice que en este arroyo seco se formarán muchos charcos. Quien dijo así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis el viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias. Y eso pasó de una manera sorprendente, de verdad. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab, que venían contra los reyes, oyeron que subían a pelear contra ellos, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir la armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando ellos se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y esta gente hizo fiesta, asolaron las ciudades, las tierras fértiles, cada uno se llenó de todo lo que había quedado ahí. Dice, cegaron también todas las fuentes de las aguas, derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kirjaseret solamente dejaron piedras. Esta gente, como dicen, no dejó el agua ni de los floreros. Esta gente arrasó. Y al ver esto, el rey de Moab, vea qué desastre más terrible. Al ver el rey de Moab, que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Oiga, 700 hombres, pero no pudieron. Entonces arrebató a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y volvieron a la tierra. Imagínese usted. Y mientras toda esta batalla se estaba desarrollando, por otro lugar, en Ramot de Galat, se dirigía un discípulo del profeta Eliseo
a ungir al próximo rey de Israel, a Jehú, al que yo le puse Jehú el rey exterminador, Jehú Terminator, el que acaba de una manera sorprendente con toda la dinastía de Acab, cuando él se encarga de matar a Jorán y después es proclamado rey. Con este Jehú se encargó, conforme a la palabra de Dios, a terminar con la dinastía de Acab, los reyes de Israel. Y vemos cómo estas personas que estaban ahí, ya se quedaron sin fuerzas. Al final también Jorán, hijo de Acab, murió también. Y dice, y buscando, vamos a ver aquí, muy bien, decía también aquí en las cosas importantes de Jorán. Vea lo que dice aquí. Cuando a Jorán lo hieren, ¿verdad? Cuando se tuvo que enfrentar en la ciudad de Samaria por los arameos, él se tuvo que enfrentar en una batalla. Jorán fue herido y regresó a Jezreel para recuperarse. Y durante su convalecencia, Jehú, el que había sido ungido como rey de Israel en Ramot de Galat, al enterarse emprendió una acción contra toda la familia de Acab, culminando con la muerte de Jorán y todos los miembros de su casa. Y así terminó la dinastía de Acab en los reyes de Israel. Hemos visto que en los dos reinos, los reyes del norte o los reyes de Israel, al final van a tener 9 diferentes dinastías o familias que van a estar en la cabeza del reino, mientras que en los reyes de Judá, en el reino del sur, solamente va a haber una dinastía, que es la dinastía del rey David. Todos ellos han sido uno por uno, son parte de la dinastía del rey David, una sola dinastía. Y así terminamos con la parte de los reinos del norte, los hijos de Acab. Ahora vamos a empezar con los reinos del sur. El reino del sur, el Jorán, hijo de Josafat, se casó, ¿sabe con quién? ¿Con quién se casó este muchachito? Con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, la hermana de Josías y la hermana de Jorán de Israel. Inició cuando tenía 32 años. Reinó 8 años en Jerusalén. Ve que ellos están en otra capital, Jerusalén. Tuvo varios hermanos, Jorán de Josafat, pero se dice que cuando se hizo fuerte en el reino, él se encargó de matarlos. Primera de Crónicas 21. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios le había prometido a David que siempre había una descendencia que estaría en Israel, que su nombre no iba a ser borrado. Y por ese motivo Dios permanece en la promesa que le hizo a David. A pesar de que han pasado muchos tiempos, a pesar de que han pasado muchos reyes, la promesa de Dios sobre la casa de David permanece firme hasta el día de hoy. Dios es increíblemente maravilloso. Él lo que dice lo cumple. Tantas promesas que el Señor nos ha dado son para nosotros, son sí y son amén. A cumplirse en el tiempo perfecto de Dios, cuando Dios lo considere propicio. Usted y yo no desfallezcamos en nuestra fe para esperar la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice segunda de Crónicas 21:12, y le llegó una carta del profeta Elías a Jorán, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén,
como fornicó la casa de Acab. Y además, oiga, además, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y todo cuanto tienes, hasta que se te salgan a causa de tu persistente, dice, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de la persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y los árabes la tierra, y tomaron todos sus bienes y hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y también a sus mujeres. No le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos. Y aconteció que al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Si nosotros sumamos que cuando Jorán, hijo de Josafat, empezó a reinar, tenía 32 años y reinó 8 años, quiere decir que murió aproximadamente a unos 40 años de edad. Y podría ser que me equivoque, pero me parece que el fracaso de Jorán, hijo de Josafat, se debió mucho a la influencia que tenía Atalía en su vida, al ser su esposa, al ser la hija de Jezabel, ¿verdad? Qué importante que es cuando podemos nosotros como esposas, ¿verdad? En nuestro caso, como esposas, ser una buena influencia. Por eso el Señor en Deuteronomio le advertía a los reyes que no tuvieran muchas mujeres, porque ellas podían desviar su corazón. Y creo que en el caso de Jorán, hijo de Josafat, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque Josafat fue un buen rey. Jorán, podemos decir que tuvo un buen ejemplo, pero muchas veces podríamos decir que fue mayor la influencia de su esposa Atalía, y ojo, cuidado, sino también de su suegra Jezabel, que hizo que el corazón de Jorán, hijo de Josafat, se desviara de tal manera hasta llegar a morir de esta manera, ¿verdad? Que es una muerte muy penosa, dice. De hecho, no fue enterrado en la ciudad de los príncipes o de los reyes, sino que fue enterrado aparte. En el año número 11 del reinado de Jorán, hijo de Acab, empezó a reinar ahora Ocosías, hijo de Jorán e hijo de Atalía. Ocosías me llama mucho la atención porque tenía 2 referentes. Había 2 ejemplos en la vida de Ocosías. Era nieto del rey Acab y Jezabel, y era nieto también de Josafat. Tenía un buen ejemplo y tenía un mal ejemplo. Sin embargo, según vamos a ver aquí en la enseñanza, no fue muy sabio a la hora de saber cuál ejemplo iba a él imitar. Dice así: empezó cuando tenía 22 años, aunque en algunas partes dice que tenía 42. Se dice que eso pudo haber sido un error de copia, porque en el hebreo sale como 42, ¿verdad? Eso ya yéndonos muy a lo profundo. Reinó 1 año en Jerusalén. Al ver que había muerto Jorán, hijo de Josafat, ya lo hicieron a él rey, por decirlo así. Dice aquí, porque todos sus hermanos mayores habían sido muertos por los árabes. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. ¡Qué terrible! Impíamente, la mamá le decía. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ¿quiénes lo aconsejaron? Ellos le aconsejaron para su perdición. Qué cuidado debemos de tener nosotros con los consejeros, porque muchas veces no nos van a aconsejar bien,
nos pueden aconsejar por interés, por hacernos caer, por hacernos un mal. Dice, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo, también él podía tomar una decisión, pero imagínese usted la influencia que tenía Jezabel y Atalía, su madre. Dice, y él anduvo en el consejo de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, con el reino del norte, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Jorán, ¿se acuerdan? Que lo habían herido. Y cuando él volvió a Jezreel, las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando con Jezreel, él fue a verlo cómo seguía. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí él estaba enfermo, ahí estaba en la convalecencia, se estaba recuperando de las heridas que le habían dado, ¿verdad? Pero recordemos que cuando eso pasó, llegó Jehú, y es lo que vamos a continuar. Dice aquí, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Jorán, porque habiendo venido, salió con Jorán contra Jehú, hijo de Ninsi, el cual ya lo había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron, este es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. No había una persona que sucediera a Ocosías en ese momento. Puede ser que sus hijos eran más pequeños, o tal vez no habían nacido, pero que ya venían de camino. Recuerde que en aquel entonces habían muchas esposas, ¿verdad? Cuando se vino todo ese ataque contra estas personas, se dice que Atalía, al ver muerto a Ocosías, su hijo, se levantó. ¿Y sabe qué hizo? Esta mujer, Atalía, hija de Jezabel, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, que también puede salir como Joseba, Josaba o Yeseba, hija del rey, ¿verdad? Hija del rey, pero no hija de Atalía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales iban matando, ella lo guardó, a él y a la ama, en uno de sus aposentos. Ella guardó a su hermanito, por eso a su sobrino, y a la niñera del sobrino en uno de sus aposentos. Y así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, pero no era hija de Atalía. Y dice, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios durante 6 años. Por tanto, en ese entonces, después de Ocosías, quien era la reina, quien tenía toda la autoridad, era Atalía. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 22:4, mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo ahí? Ahí reveló el gran secreto. Les mostró el hijo del rey y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. La otra tercera parte estará a la puerta del sur, y la tercera parte a la puerta de postigo de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no se haya nada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis guardias en la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por unos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera
que entrase en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes y las centenas que el sacerdote Joiada les mandó, cada uno tenía un papel específico. Cada uno estaba preparado con lanzas y escudos, como había sido cuando fue lo del rey David, cuando estaba en la casa del Señor. Y dice aquí, sacando luego Joiada, versículo 12, al hijo del rey le puso corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Y cuando oyó aquella señora, la famosa Atalía, el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes, los trompeteros estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, dijo, traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y le dijeron, sacadla fuera del recinto del templo, y el que le siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no se matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y el camino por donde entran los caballos a la causa del rey, allí la mataron. Entonces el sacerdote Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. Mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de sus altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó jefes de centenas de capitanes y se organizó de tal manera que las personas llegaron en el camino, y dice, se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó. La ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Y dice aquí, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Se puede usted imaginar este chiquitito? Estuvo 6 años guardado y escondido en el templo, en los aposentos de Josaba, y con su niñera en la casa del Señor, con el sacerdote Joiada, y tenía 7 añitos. Quiere decir que cuando a él se lo llevaron y lo escondieron tenía apenas 1 año. Y si no hubiera sido por esta tía, por decirlo así, este muchachito también hubiera sido muerto, como fueron muertos sus otros hermanos, aquellos que podían ser sucesores del rey cuando Atalía se adueñó y lo usurpó. Vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, el estudio de Jehú, el que yo les digo, que yo le llamo el exterminador, el Terminator. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos visto la reina Jezabel como muere. Acuérdense que son 2 tiempos, estamos como viendo una televisión, estamos sentados frente a 2 televisores, y mientras está sucediendo esto aquí, esto está sucediendo aquí en simultáneo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de trabajar los 2 reinos de una manera en que no se nos vaya muy adelante uno ni muy adelante otro. Entonces, la próxima semana vamos a ver a Jehú, el exterminador de la casa de Acab, porque eso no termina hasta que Jezabel muera. Eso no queda ahí. Ahora, lo que fue aquí, esta parte de Josafat, Joram y Ocosías y Atalía, ya aquí terminó. Ya aquí Atalía también murió. Vamos a ver si nos da tiempo la próxima semana, entonces ver cómo fue el reinado de Joás. ¿Sabe cuánto tiempo reinó Joás? No le voy a decir. La próxima semana se lo digo. Pero fueron muchos años. Muchos años. Y vemos cómo Dios proveyó una persona que cuidara en aquel entonces a este pequeñito.
Y como les he dicho en muchas otras ocasiones, damos gracias a Dios, porque siempre, en todo lugar, Dios siempre pone a alguien especial que puede alumbrar, a alguien que puede ayudar. Hemos visto cómo en aquel entonces, el rey, en la parte del rey, ya no me acuerdo ni cuál era, en el rey, uno de los reyes dijeron, yo creo que aquí hay uno, y le dio referencia a Eliseo. Hemos visto otras historias donde dice, y la criada dijo, yo conozco a una persona. Ojalá que nosotros también podamos ser de esas personas que Dios pone en lugares estratégicos para un momento propicio, y que cuando en el trabajo, en la escuela, en el vecindario digan, es que yo conozco una señora que va a la iglesia, yo conozco una cristiana, yo sé que aquella persona puede orar por usted, yo sé que aquella persona le puede dar un consejo. Ojalá que nosotros tengamos ese testimonio también de ser ese remanente escogido como piezas en lugares estratégicos. Así somos usted y yo en este mundo. Y también vamos a averiguar la próxima semana cómo hace Jehú para matar a mucha gente de una manera estratégica, de una manera que uno dice, wow, qué carga. Son esas estrategias que Dios le da a veces a las personas para que el propósito se cumpla. Es increíble, de verdad que Dios es increíble. Y cuanto uno más aprende y cada vez uno puede ver estos reyes, uno dice, bueno, yo quiero escarmentar por cabeza ajena. Yo no voy a meter la cabeza por cabezón o cabezona, perdonándome la palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a que siempre nuestra vida sea guiada por sus pasos, que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios, que nosotros podamos desarraigar de nosotros todo aquello que quiera quitar el primer lugar a Dios, porque vemos en las historias que hemos visto y destruyeron esto y destruyeron lo otro, pero no destruyeron los altares. Destruyeron esto y esto, pero dejaron todavía cierta cosa. Ojalá que nosotros le permitamos a Dios que Él desarraigue todo aquello que quiera quitarle el primer lugar en nuestras vidas a Dios. Y desarraigar esos ídolos que muchas veces no son de yeso y no son de cera, sino que son ídolos que nosotros mismos hemos ido poniendo antes que a Dios. Vamos a escuchar una canción de Marcus Witt que se llama A ti. Dice el alfa y la omega, y dice, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Quiero ponérsela para después de esto orar y así quedar despedidos el día de hoy. Pero primero quiero que escuche este canto y que también meditemos. Ahí donde usted está, tal vez está en la cocina, tal vez está barriendo, tal vez está ya acostado, ya esté de noche y solamente está escuchando mi voz antes de dormir. Escuche esta canción. Esa no, esta. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi siempre viva en tu voluntad. Señor y Padre Santo, venimos delante de ti en esta hermosa mañana pidiéndote que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra vida, que guíes nuestros pasos, Dios, que cada día nosotros podamos estar escondidos en el hueco de tu mano, Dios,
y que seas tú, Señor, haciendo tu preciosa obra y cumpliendo el propósito por lo cual tú nos has enviado, Dios. Queremos pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser sabios, podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que cuando vayamos por un camino equivocado, Dios, tu Espíritu Santo redarguya en nosotros y nosotros podamos ser sensibles, Dios, que tú gobiernes nuestra vida, que tú gobiernes nuestros pasos, que tú gobiernes nuestras decisiones, Dios. Queremos ser instrumentos tuyos, Dios. Queremos ser instrumentos tuyos donde quiera que estemos, Dios, y que podamos honrarte con nuestra vida, con nuestro testimonio, Dios. No queremos dejarnos influenciar por nada ni por nadie, Dios. Que nuestra mente, nuestra vida estén direccionadas solamente a poner nuestros ojos en ti, Dios. Necesitamos de tu gobierno, necesitamos de tu dirección todos los días de nuestra vida, Dios. Ayúdanos para cada día, Dios, honrarte con nuestra vida, Dios. Que nuestra vida sea un testimonio, Dios, de las cosas grandes y poderosas que tú haces en aquellos corazones que de verdad se rinden delante de ti, que reconocen sus debilidades, que reconocen sus faltas y que confesamos nuestros pecados y nos apartamos para así alcanzar misericordia tuya, Dios. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que nuestra voz está delante de ti. Sabemos que tú siempre nos escuchas, Dios, y que podemos caminar y vivir confiados, porque sabemos que lo que tú has dicho de nosotros, cada promesa, cada palabra que tú nos has dado, se cumplirá en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, viernes 19 de septiembre. La próxima semana vamos a tener también otros reyes, así es que esté atento. Y si usted dice, es que ya me he perdido muchos, no importa, váyase desde el principio, empieza primero con Saúl, y después se va con David, después se va con Salomón, después se va con Isboset, con Roboán, y ahí va poco a poco. Tenemos todo el tiempo del mundo para que podamos aprender. Tenemos bastantes días para que usted y yo podamos ponernos al día. Mientras tanto, vamos a despedirnos con esta canción de Nacho que se llama Mi Testimonio. Y hay una frase que me hace mucha gracia, que dice que por más guerra que te di, no te cansaste de mí. Y yo creo que eso se llama misericordia de Dios. Se llama gracia de Dios, porque a veces, cómo costamos a veces. Pero bueno, la misericordia de Dios es aún más grande que nuestras cabezonadas. Ustedes saben cómo soy yo. Que Dios me los bendiga, que pasen un fin de semana maravilloso y comparta la enseñanza, comparta el canal, dele like a la página de Facebook y también a nuestro canal en YouTube. Ahí también puede encontrar estudios bíblicos por Muñoz y por muchos hermanos que tienen esa facilidad para mostrar y enseñar la palabra de Dios. Así es que Dios me los bendiga y vamos a escuchar este canto. La nueva criatura, alabanza tropical, yeah. Solo tú sabes cuántas veces sentí tu llamado y no te respondí. Solo tú sabes cuántas veces fallé y jamás te avergonzaste de mí. Tú me salvaste, me sacaste del fondo. Pasé unas pruebas que no podía creer. Y cuando triste vagaba por el mundo, me rescataste y me hiciste un nuevo ser. Cuando yo estaba perdido, tú me enseñaste el camino. Y por más guerra que di, no te rendiste conmigo. Tú me llenaste de gracia sin haberla merecido. Y ahora que estás en mi vida, te quiero siempre conmigo. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Ay, si no fuera por ti, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Hoy quiero dar el testimonio de lo que me conviene.
que no podía creer. Y cuando triste vagaba por el mundo, me rescataste y me hiciste un nuevo ser. Cuando yo estaba perdido, tú me enseñaste el camino. Y por más guerra que di, no te rendiste conmigo. Tú me llenaste de gracia sin haberla merecido. Y ahora que estás en mi vida, te quiero siempre conmigo. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Ay, si no fuera por ti, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Yeah. ¿Qué sería de mí sin ti? Jesús. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser